9 de la mañana con 35 minutos. Está de aniversario el Partido Comunista, cumple 106 años justamente en el día de hoy. Son meses y semanas de aniversario. Puerto Natales, el Partido Comunista, Porvenir, un par de semanas más también. Está con nosotros su presidente a nivel regional, Dalibor Eterovich, y también Amaru Rogel, que es secretario político de la Juventudes Comunistas. ¿Cómo está Dalibor? Amaru, ¿cómo andan? Buen día. Muy buenos días, muy bien, muy bien. Provecho. ¿Está bueno el café? Un buen café aquí. Ya, se rajó la Juventud Comunista. Para el presidente nomás, porque al conductor no le llegó nada. No sabía, si hubiesen avisado. Sí, yo lo sé, Amar, yo lo sé. Bueno, antigüedad constituye grado, así que voy a partir por el presidente del Partido Comunista. Dale, bueno, ¿cómo se reciben estos 106 años de aniversario? Mira, ahí estamos, trabajando como siempre, como hace 106 años, ¿no? Pero hoy día con nuevos desafíos, con un momento totalmente distinto, ¿no? al año anterior. Y particularmente pensando en cómo reconstituirnos como oposición hoy día, cómo volver a generar alianzas. Esa es nuestra disposición como partido. Nosotros estamos disponibles hoy día para eso, para generar alianzas amplias. No tenemos ningún problema nosotros en el sentido de juntarnos con quien haya que juntarse a conversar, en la medida que esto signifique poner en el centro temas que a nosotros no nos importan y que a la ciudadanía les importa. Y todo cambia en un par de días cuando vemos una cuenta presidencial que nos deja un montón de sinsabores, que nos deja con tremendas incertidumbres. Luego, más importancia aún tiene entonces una alianza de oposición que además proponga temas concretos. Por ejemplo, para Magallanes. Por ejemplo, para los próximos procesos eleccionarios, elección de gobernador regional. En función de qué vamos a tener candidatas o candidatos a la gobernación regional, en función de un buen programa regional, entiendo yo. Y esos son temas que debemos conversar. Así que de eso está el partido hoy día, intentando generar estos lazos. Ya me voy a meter al mensaje presidencial, a la cuenta pública de Piñera por primera vez, después de tantos años, un 1 de junio. Antes voy a preguntar a Maru cómo se ve desde las Juventudes Comunistas este aniversario y esta actualidad, sobre todo a nivel regional, en términos políticos. Sí, o sea, hoy día nosotros nos enfrentamos a un escenario bastante, por lo menos acá a nivel regional, de incertidumbre. Hoy día no hay un plan de desarrollo integral para nuestra región, y al carecer de este plan nosotros realmente no sabemos cuáles son cuál va a ser el trabajo del gobierno, de este nuevo gobierno que recién empieza. Y bueno, nos enfrentamos a estos 106 años ya de temprano, como es tónica de la juventud a través de las redes sociales, con ciertos hashtags y todo este lenguaje juvenil, y con harta alegría. O sea, son 106 años de una organización que ha transformado y es parte de nuestra historia como país. Y en ese entendido los jóvenes muchas veces rescatan esta historia y por lo menos en nuestro escenario, en nuestra región, de un crecimiento cuantitativo importante, y eso nos trae bastante felicidad. O sea, el escenario hoy día es un poco ambiguo, medio inestable, pero con gente que se suma cada día más. Y lo otro, en las últimas semanas el Partido Comunista a nivel regional ha sido golpeado duramente con la partida de familiares de militantes, el PC ha sido golpeado en las últimas semanas. Así es, en Magallanes particularmente, y claro, son momentos difíciles, porque finalmente es gente muy, muy querida. Como tú bien dices, son familias completas que militan. Exacto. Entonces es complejo enfrentar estos momentos, digamos, y uno dice, bueno, que sobran las palabras, todo sobra en realidad. ¿Qué se puede hacer más que ponerse a disposición? Sí, acompañar. Y acompañar. Es lo que hemos estado haciendo, y bueno, la verdad es que son temas que a nosotros nos complican, pero también dan cuenta de momentos muy, muy fuertes, porque aparecen tantos compañeros, tanta gente que no tienes la posibilidad de verlos a veces. Es duro.
Duro, sí. Amaru, y desde la juventud, ¿cómo se analiza el interés de la propia juventud o de otros jóvenes, sean mujeres u hombres, obviamente, de que se interesen por la política? Bueno, como te planteaba, yo creo que los intereses de la juventud son muchos, son yo diría variados, ilimitados, claro. variados, Sí. tienen sus matices. Y nosotros proponemos de alguna u otra forma centrar ciertas necesidades de estos grupos de jóvenes en darle una solución también a sus problemáticas. No sé, grupos de ensayo, espacio. Yo creo que acá en nuestra comuna en particular carecemos muchas veces del espacio donde se pueden reunir los jóvenes, y nosotros damos esa alternativa. Tenemos una sede en la cual participan muchas organizaciones, entre ellas Batucadas. Nosotros, no sé si te conté una vez, Dalibor, estos grupos de jóvenes que se juntan a jugar cartas de estrategia. Sí. Entonces, para que vea el abanico de organizaciones que hoy día nosotros reunimos y le tratamos de dar un espacio cómodo para que ellos se desenvuelvan, y por supuesto instalando también algunas necesidades políticas. Por ejemplo, una necesidad del espacio. Como nosotros solicitamos espacio a las autoridades, hoy día un centro cultural que es bastante de difícil acceso, los colegios hoy día no están abiertos. Entonces, realmente la necesidad del espacio para todos los jóvenes es muy necesario, y nosotros entregamos una pequeña solución para también nosotros organizar a todos estos jóvenes y, por qué no, proponer ciertas necesidades políticas y soluciones a las necesidades que tienen los jóvenes. Y nos preocupa, por supuesto, muchas veces, y yo creo que la militancia o la participación en estos grupos, en estas organizaciones, hace más necesario que éstas se desarrollen, básicamente entendiendo que carencia afectiva. Nosotros conocemos toda la historia de Magallanes o Punta Arenas, particularmente en el invierno, cuando existe suicidio, existe diferentes fenómenos que lamentablemente afectan muy, muy duramente a la juventud. Por cierto. Así que nosotros somos un espacio, aprovecho también ahí somos un espacio en el cual los jóvenes pueden desarrollar todas sus habilidades. Hoy día en la prensa sale un titular bastante claro, ¿no?, respecto a alguna declaración que diste en el día de ayer, Dalio. No podemos sentarnos a observar en silencio cómo la derecha despliega una agenda regresiva, cavernaria y oscurantista. La dejo ahí, la verdad para que la profundice, porque no hay mucho más que explicar. En esta oportunidad no voy a decir que yo no dije lo que dije. Efectivamente eso dijimos. Y tiene que ver con esta mirada de sentarnos a observar, porque finalmente tenemos que reaccionar como oposición. Hoy día tenemos una responsabilidad enorme, que es que en primera y en segunda vuelta Magallanes Piñera pierde, y pierde claramente. Luego eso es una responsabilidad para un sector político importante de los magallánicos. ¿Por qué? Porque la agenda cavernaria, ¿cierto?, retrógrada, oscurantista, está clara en función de cómo ha funcionado el gobierno con decretos, echando por tierra proyectos de ley. O sea, nunca habíamos visto en Chile que desaparezca un proyecto de ley que está en un proceso legislativo. A días de entrar a la sala desapareció, lo retiró, y eso es cavernario. O sea, todo lo que significa el aparato democrático de nuestro país, con todas las críticas que tú le quieras hacer, ya llega a este nivel de cosas, digamos, en que el presidente de la República, vía decreto, vía documento, vía oficio, simplemente hace desaparecer un proceso completo legislativo. Entonces, esa forma de gobernar la estamos observando en estos primeros meses, pero no podemos seguir solo observando, tenemos que ser activos en función de cómo está actuando este gobierno, porque si algo logró el gobierno de la presidenta Bachelet en 4 años fue precisamente tocarle la puerta al neoliberalismo, y tocárselo de manera importante. O sea, la gratuidad para el 60% de los alumnos es un duro golpe para los neoliberales de este país, que estaban haciendo negocios a diestra y siniestra con la educación. Ese tipo de situaciones son las que les duelen. La reforma tributaria, que va a generar una importante cantidad de recursos para este año ya, en función de que va entrando en régimen, genera
el 90%, 90 y tanto por ciento de los recursos vienen del 1% más rico. Entonces, eso es hacerle una pequeña mella al modelo en 4 años. Lo mismo con la reforma laboral. La sindicalización aumentó en estos últimos años producto de esa reforma que fue tan criticada, aumentó. Y esos son temas que preocuparon tan profundamente al gobierno, al actual gobierno de Piñera y a la derecha, que terminaron incluso consiguiendo informes truchos del Fondo Monetario Internacional. O sea, información falsa emanada del propio Fondo Monetario Internacional para decir que en Chile había un caos económico. Entonces, claramente, ese es el escenario que tenemos hoy día. Ese es un gobierno oscurantista. Y en el caso de la cuenta pública del presidente, que a muchos les llamó la atención o echaron de menos alguna relación en términos de anuncios con las regiones, con la descentralización, con la regionalización. No, bueno, ahí no hubo ninguna mención, absolutamente nada, menos para Magallanes. De hecho, ni siquiera la palabra Magallanes aparece, ni siquiera por un tema de marketing donde pudo haber hablado de conmemorar el descubrimiento del estrecho de Magallanes, digamos. O sea, nada, cero. Hoy día tiene él un alcalde de su coalición tremendamente complicado en Punta Arenas y no hay una palabra para la educación municipalizada, ni siquiera en aquellos municipios y corporaciones donde la crisis es mayor. Entonces, ¿de qué mirada regional hablamos? No hay, no existe. Es lamentable, es triste, ni pensar en la proyección que pueda tener el plan especial de zonas extremas, que hoy día perfectamente uno podría entender que ese mismo plan va a tener un giro, que se van a terminar las obras, por ejemplo, que hasta aquí se han realizado, pero que le van a dar un giro distinto. No hay ni siquiera no eso. Hay claridad. No hay claridad de nada. Ya te voy a preguntar como ex consejero también, porque estuve conversando Miguel Sierpe temprano con nosotros, sí, hablando respecto de esto mismo. Amaru, respecto de la crisis de la educación municipal, ¿cuál es la visión de las juventudes comunistas? ¿Cómo lo ves? ¿Tiene algún tipo de solución? ¿Están apoyando a los profesores que están en paro de brazos caídos? ¿Cómo lo han visto? Por supuesto, nosotros estamos apoyando a los profesores. De hecho, mi madre es profesora, y se nota hoy día, no sé si efervescencia o por lo menos mayor convicción de parte de los profesores de seguir con un movimiento que a corto plazo, a mediano plazo, no hay solución. Es lamentable, como decía Dalibor, al no tener ningún plan con respecto al desarrollo de las regiones, al no interesarse lisa y llanamente de las regiones, dejamos estos puntos que son importantes para nuestra región y lamentablemente no tiene una solución a corto plazo. Hoy día vemos profesores, no solamente profesores, sino funcionarios, que también nosotros le mandamos acá un cariñoso saludo, que lamentablemente la solución que nosotros por lo menos les vemos es una solución más bien de corte legal, de proyectos de ley, de continuar con la demunicipalización que se había planteado los años anteriores con el gobierno de Michelle Bachelet, porque esa es una demanda histórica. O sea, acá nosotros vemos que la municipalidad, especialmente la corporación municipal, no se puede hacer cargo de la educación, porque lamentablemente son dineros que se malgastan. Nosotros, si bien no tenemos las cifras concretas de cuánto habrá sido existe también en los comentarios, en los comentarios vacíos, ciertas dudas en qué realmente se ocupan estos dineros, que el gobierno pasado fue una suma bastante importante. Y en ese entendido es necesario que el alcalde, hoy día a quien le toca dar respuesta de esto es al alcalde, no retrotraerse a los otros periodos, a otras administraciones. Exacto, porque hoy día que el responsable de la educación municipal es el alcalde Raonich y tiene que hacerse cargo, porque si no, no se hubiese postulado a alcalde. ¿Estás de acuerdo con el LISPAC? El LISPAC algunos dicen que es pan para hoy, hambre para mañana. Exacto, o sea, hipotecar los bienes municipales para, por lo menos la cuenta que nosotros hacemos, 1 o 2 meses, además de la demora que significa el procedimiento del LISPAC, es también acrecentar mayormente la deuda y no darle una respuesta real y sostenida en el tiempo a los profesores, funcionarios que hoy día están trabajando en la Cormuc. ¿Estás de acuerdo con el LISPAC, Dalibor?
No, en absoluto, nosotros lo hemos planteado en nuestras declaraciones, los propios profesores comunistas emitieron una declaración con las cifras que se manejaban hasta marzo, el LISVAC resolvía el tema de manera transitoria. Hoy día ya han pasado 2 meses y el LISVAC no va a salir ahora, puede salir en 3, 4 meses más. Sí. Por lo tanto, ya la deuda está creciendo del orden entre 500 y 600 millones mensuales. El LISVAC ya quedó corto. Entonces, además que no es el tema de fondo, si no puede ser salir a buscar plata a los bancos o hacer una colecta, resolver el tema de la educación. Esa no puede ser la mirada de un alcalde, digamos. Podrá ser la mirada de alguien que no conoce el tema. Juntemos plata y salgamos del mal momento. Pero esto es un tema más profundo. La educación requiere tranquilidad, estabilidad, procesos largos, y por lo tanto para eso necesitas que se haga cargo el Estado, como ha sido siempre en Chile hasta el 82, 81, 82, y como es en todo el mundo. Ese es el gran tema, cómo revolver la educación al Estado, cómo desmunicipalizar esto. Y lo que es más grave es que en octubre del 2017, a meses de la elección presidencial, es el propio alcalde Radonich el que articula a través de la Comisión de Educación del Senado con Bombaer y Alaman para sacar a Magallanes de estos territorios de anticipación, y quedan fuera de la posibilidad de ser los primeros en ser desmunicipalizados. Iban a ser los primeros, hasta el 2022 quedaron, por lo menos. Y ahora queda hasta el 2022, y ahora resulta que el propio alcalde dice en los primeros meses de este año, bueno, queremos ser desmunicipalizados, entonces nadie entiende nada. Lo más probable, y la lectura que yo hago y que hacemos de nuestro partido, es que aquí se está utilizando tristemente a Magallanes y a la educación municipalizada políticamente. Y lo más probable es que seamos hoy día un territorio de anticipación, pero en un experimento que no sabemos en qué va a terminar. Porque si hacemos reventar esto, veamos qué pasa. Y eso es triste. Aquí van a sufrir miles de niños y miles de familias. Y de funcionarios, y para docentes, y asistentes de la educación, y todo lo demás. Les invito a colocarse los audífonos. Tenemos una llamada en línea de algún auditor. Buenos días, ¿con quién hablamos? Mauro, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día. Habla Juanita. ¿Cómo estás, Juanita? Te escuchamos. Muy bien. Mire, le voy a hablar a los dos que están ahí, que creo que son del mismo partido. Sí, claro, son del Partido Comunista, que está de aniversario. Partido Comunista. Ya, mire, yo considero que uno no se puede olvidar de las cosas que están pasando en Magallanes. Este caso que tenemos nosotros aquí en Punta con la educación, lamentablemente estaba tapado. Y ustedes lo saben muy bien. Estaba tapado y tocó la mala suerte que vino un gobierno de la derecha, como a usted no le gusta, y le tocó como cualquier casa que va a una casa y se encuentra que está embotecada. Si nosotros, y la educación, se ha dado cuenta antes, esto se podía haber parado. Tocó la mala suerte con el alcalde Radonich. Pero esto está pasando de mucho tiempo, porque yo he escuchado todas las paradas, los profesores que están ahí, están del 2008, del 2009 con problemas. Entonces, señor Eterovich, y el otro joven, no sé cómo se llama, averigüen bien. Exactamente, averigüen bien. Esto está de mucho tiempo. Y tocó la mala suerte que alguien tenía que tapar la olla. ¿Y quién la destapó? El señor Radonich. Que lamentablemente que usted no lo quiere reconocer, claro que sí. Y le digo lo otro, en el Facebook, que desgracia ver una foto así, el señor que ustedes eligieron, porque yo no le di el voto al señor Boris, durmiendo. Eso se llama hacer política durmiendo, y según él que va a hacer muchas cosas. Y lo otro que habla el señor alcalde, es alcalde, señor Bocasi. Oiga, pongámonos, seamos respetados y respetemos a los que están. Gracias por escucharme, hasta luego. Gracias, Juanita, buenos días. Les dejo si alguien quiere opinar respecto de la llamada. No, está claro, o sea, nosotros jamás hemos dicho que este es un tema de hoy. Si el problema no es ese, si el alcalde Morano deja una corporación, diríamos, con números bastante equilibrados. Sí, pero igual con deuda. Con deuda, sí, pero manejable. Posteriormente, en el tiempo empieza a crecer la deuda, ¿cierto? Sí. Con el alcalde Mimisa, con el alcalde Bocasi, y llegamos al punto al día de hoy, digamos, y esto está claro.
Y para nosotros el problema es mucho anterior. El problema surge en 1982 cuando se municipaliza la educación chilena, que para nosotros nunca debió haber ocurrido. Es un tema estructural. Es un tema estructural. Hay 58 o más municipalidades o corporaciones a nivel nacional que están en las mismas condiciones. Claro, algunas peores que otras, otras mejores, sí. Así es. Entonces, no podemos comparar la municipalidad de San Fernando o la corporación de San Fernando con la corporación municipal de Providencia. Sí, o Valparaíso, por ejemplo. La entrada de dinero son distintas. Entonces, si nosotros entendemos que, como lo que te decía, el alcalde al momento de postularse, él debe conocer cuál o qué cosas están funcionando o qué no dentro de la municipalidad. ¿Cuál es la realidad comunal? Y si no conocía la realidad de la educación, me parece bastante nefasto, porque no conocer la realidad de algo que tú tienes que administrar, que tienes que mejorar y ojalá generar un proyecto con tu visión, me parece que es básicamente solo reflejo de un marketing político que al final no dio un resultado, y hoy día vemos las consecuencias. Yo creo, al igual que yo creo que Dalibor, hoy día estalla básicamente porque ya todas estas corporaciones, este sistema de educación municipal ya no da para más. Por eso se entendía que el gobierno anterior iba a generar esta disposición a desmunicipalizar. Lamentablemente, si bien había una mayoría parlamentaria bastante endeble, no se logra, y esperemos que la derecha o el gobierno de derecha, Sebastián Piñera, tenga también una propuesta frente a esto, que por lo menos en la cuenta pública a muchas luces no dio ninguna respuesta frente a esto, así que esperamos más de los que en algún momento prometieron un Chile desarrollado, un Chile más un Chile distinto, no sé. Nos quedan 2 minutos, Dalibor. Y quiero terminar esta conversación respecto de algo que dijo el consejero regional Miguel Sierpe hoy día en la mañana, y aprovecho tu presencia porque tú fuiste ex consejero, tú fuiste consejero regional, compañero de Miguel Sierpe también, por cierto, hablando del plan de zonas extremas, que lo que dice Sierpe hoy día es que insiste, ya lo habíamos hablado, lo venimos hablando hace un par de meses, que falta un plan de vuelo, que falta una carta Gantt, una carta de navegación respecto de cuáles son las metas, los proyectos de desarrollo de la región de esta administración. Y segundo, que es lo que me parece a mí un poco más preocupante, es que pone en duda, él duda si se van a cumplir los compromisos de la aprobación de recursos en muchos proyectos que venían del plan de zonas extremas, y que no sabe qué va a pasar respecto de aquí en más con otros proyectos. ¿Tienes ese análisis similar a lo de Sierpe? Es similar porque en definitiva tú ves que el presidente Piñera retrotrae la posibilidad de rebajar impuestos, por ejemplo, a las grandes empresas, por lo menos eso dice. Y en consecuencia lo confirmó el viernes. Claro, pero veremos de qué manera, porque aún así hay una reforma a la ley tributaria, digamos, una reforma tributaria. Y nosotros sabemos también que son campeones de la letra chica, entonces veremos cómo se desarrolla esa reforma al tributo. Pero lo que nos da a entender en principio es que claramente aquí el programa de gobierno que él se había planteado en campaña no lo está financiando, por lo tanto necesita los recursos de la reforma tributaria. Nosotros esperamos que eso sea así. Y por otro lado, en su programa de gobierno claramente no estaba contemplado temas como el plan especial de zona extrema. No está dentro de su línea, y sin embargo se encuentra con recursos que están comprometidos, porque en la medida que los proyectos partieron, ¿cierto?, en distintas etapas, tú tienes que entender que si estás diseñando hoy día un proyecto es porque el día de mañana lo vas a ejecutar, y por lo tanto tienes que ir pensando que en los próximos años esos recursos tienen que estar. Así es. Eso perfectamente podría caerse por una priorización distinta del actual gobierno y decir, mire, la verdad es que, por ejemplo, este es un ejemplo, el centro antártico no va en Magallanes, porque es mucha plata. Y la verdad es que el diseño está muy bonito, lo vamos a guardar para otro momento. Ya, pero se gastó plata en el diseño, por ejemplo. Claro, pero perfectamente podría eventualmente. ¿Por qué? Porque el plan especial de zona extrema no es una ley, es la voluntad de la presidencia, de la presidenta Bachelet, hecha digamos, política pública. Entonces eso podría ser.
pero para eso tiene que decirlo, ¿entiendes tú? Y no tenemos claridad, no sabemos si van o no van los grandes proyectos que aún están pendientes y que están en alguna etapa, como te digo, de desarrollo. Así que es complejo. Lo que sí sabemos es que el presidente Piñera va a entregar más de 2.000 viviendas en Magallanes, que son producto de la gestión de Michelle Bachelet. Es que viene de la administración anterior. Exacto, y que hoy día se están construyendo. Sí. A diferencia de lo que hizo, lo que le tocó recibir a Bachelet cuando asume en su segundo gobierno, que nos dejaron 270 casas para entregar. Y el resto, papeles. Entonces, esos son temas concretos que tú lamentablemente después de 4 años los puedes comparar. Si Piñera ya fue gobierno. Entonces, estamos enfrentados a eso, por eso yo coincido también con la opinión de Miguel Sierpe, que lamentablemente hay incertidumbre y uno perfectamente puede pensar que hay recursos que para 160, 170 mil habitantes como somos en Magallanes se van a destinar a otra cosa. Es perfectamente posible y sería triste. Dalio Oreterovich, presidente del PC, y Amaru Rogel, de las Juventudes Comunistas, muchas gracias. Felicidades por este aniversario. Con gracias a ustedes. Y muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Amaru. Chao, Dalibor. Gracias. Pausa, volvemos.